Estamos en el mes de septiembre, que es el mes de la vuelta a las aulas para muchos, de estudiar, de pensar en un futuro, en una formación que nos capacite para encontrar un buen empleo. Bueno, pues de eso saben mucho en el Centro Esla de Formación de aquí de Zamora. Nos acompaña su directora Renata López. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un centro en el que se ayuda a muchos estudiantes, por ejemplo, a poder acceder a oposiciones, por ejemplo, ¿no? Importante siempre, además decimos que parece que en estas fechas es el momento de replantearnos un poquito las cosas, bueno, de plantearnos un futuro laboral un poquito más estable, y ahí están los centros ESLA para echarnos una mano. Sí, septiembre es un mes que casi podemos considerar como un inicio del año nuevo, porque hay muchos propósitos y la gente siempre piensa qué hacer, ¿no?, a partir del mes de septiembre. Este año además ha coincidido que en julio, a finales de julio, se publicó la oferta de empleo público con un montón de plazas, con un número de plazas muy grande. Era previsto, pero nos sorprendió a todos. Son 30.500 plazas las que se han publicado, casi 20.000 de turno libre y unas 11.300 de promoción interna, con lo cual muchísimas posibilidades para gente que no está dentro de la administración, que quiera optar bueno, pues a prepararse para poder optar a una plaza en la administración. Y luego están las convocatorias autonómicas, que esas son también muy demandadas por los opositores, porque son las que más ven cerca de su residencia habitual, con lo cual esas también hay que tenerlas en cuenta, y también han sido muy numerosas en muchas comunidades autónomas. En Castilla y León también la oferta de empleo público es muy numerosa. Hacía años que no oíamos hablar de unas cifras tan importantes de poder entrar a opositar, y es muy importante además dentro de la formación que vosotros ofrecéis el auge que tenemos en los últimos años de la formación virtual, ¿no? Podemos elegir esa formación presencial o esa formación también virtual, que me imagino que en estos tiempos también es importante. Sí, es una metodología que nos ha venido un poco obligada después de pandemia, porque nosotros siempre hemos tenido muchísima formación presencial. Y hemos además luchado mucho porque la formación sea en presencia, porque entendemos que el alumno necesita ese componente de presencia física con el preparador y en el centro de formación, pero es verdad que la pandemia nos ha llevado a otro escenario de metodología completamente diferente, pero ahora mismo muy valorado por los opositores, por los alumnos, porque les permite visualizar el aula de la clase, se la permite visualizar después de recibirla en presencia, y puede visualizarla desde su casa si no quiere acudir al centro de formación, con lo cual tenemos muchísimos opositores de entorno rural, por ejemplo aquí en Zamora, que tenemos un entorno rural muy grande, y había muchísima gente que venía de los pueblos a la academia a clase físicamente, y ahora pues puede elegir si quedarse en casa y visualizar la clase en directo, que es muy importante porque la clase es en directo, o venir al centro de formación. Y en ambos casos siempre la va a poder visualizar porque la clase se queda grabada, la dejamos grabada durante 10 días y la puede ver, con lo cual pues muy valorado, y yo creo que además es muy enriquecedor para el aprendizaje, porque a veces en el propio momento de la clase te surgen dudas y luego bueno, pues puedes volver sobre ellas, llevar rápido la grabación hasta donde tú quieres, volverla a escuchar. En fin, que es una posibilidad que le da enriquece muchísimo el estudio, que es de lo que se trata, de que puedan estudiar cuanto más mejor. La verdad es que sí, todo lo de las nuevas tecnologías con la pandemia, bueno, pues para unas cosas nos ha molestado, para que no vamos a decir con lo que nos gustan las cosas presenciales, pero es verdad que para otras cosas han venido para ayudarnos y mucho. Pero mantenéis también las clases presenciales, ¿no? Sí, las clases presenciales siempre las hacemos, siempre tenemos metodología presencial, luego tenemos la opción de aula virtual, y en este momento estamos con oposiciones en varias provincias de Castilla y León, desde las cuales lanzamos la clase en función de dónde está el grupo de oposición. Es verdad que en Zamora es donde más tenemos los grupos consolidados, pero también tenemos grupos presenciales en la Academia de Valladolid y en la Academia de Salamanca, con lo cual tenemos la posibilidad de que alumnos de Zamora puedan recibir clases de un grupo de preparación que está en otra provincia, o al revés. Ajá, claro, que también es muy cómodo, ¿no? Es muy cómodo, porque hay gente que a veces que está trabajando, desplazamientos diferentes. Bueno, pues entramos con el mundo de las oposiciones. Cuéntanos cuáles son los sectores donde van a salir especialmente esas plazas, número de plazas, cómo podemos formarnos para cada una de ellas. Bueno, en este momento, este año es el año de las... bueno, siempre están todas ahí, que hablaremos ahora un poco de todas ellas, pero bueno, este año es el año de las oposiciones de maestros, que es la convocatoria de maestros, que el año pasado no se celebró, o sea, este año, en el 2021, no se celebró porque como hubo el parón de la pandemia,
pues en pandemia tocaba secundaria, este año se ha hecho secundaria y el año que viene se hace el cuerpo de maestros. Estas oposiciones se prevé una gran cantidad de plazas por la acumulación del año que no se han convocado y las que se prevén del año. Hay una previsión de unas 900 plazas del cuerpo conjunto de maestros. Para toda Castilla y León. Para toda Castilla y León. Nosotros ahí tenemos la preparación, nace en Zamora, es de Zamora, llevamos muchísimos años ya preparándolas, además con muy buenos resultados. Preparamos magisterio por primaria, educación infantil, pedagogía terapéutica y educación física. Algunas ya han empezado porque los preparadores entendieron que tenían que empezar con un poco más de tiempo y otras empezarán el viernes que viene y en esta fase en estas semanas de septiembre y octubre daremos por iniciado oficialmente los grupos y aconsejamos que todo el mundo que las quiera preparar pues intente matricularse ya, porque es mejor empezar desde el principio. Vamos con la preparación hasta el examen y estas oposiciones se convocan un año sí, un año no, pero también aconsejamos que el año que no se convocan, este es el año por excelencia porque es el año que se convocan, pero el año que no se convocan, pues sí aconsejamos que la gente continúe la preparación porque permite pues, madurar mucho más el temario, repasar, que a veces el repaso es tan importante como la propia preparación, y es muy importante que se continúe el estudio, que sea un estudio de forma continua. Luego también son muy interesantes las de policía local, que este año también estamos con mucha expectativa, se empiezan a examinar la semana que viene los alumnos que están preparándolas con nosotros, y en policía local hay varias novedades que hacen que la oposición sea muy atractiva y se prevean muchas plazas de aquí al futuro. Una de ellas es hace un par de años el Estado reguló una normativa mediante la cual los policías locales se tendrían que jubilar con 59 o 60 años en función del tiempo de servicios prestados. Con lo cual a los ayuntamientos les obliga a presupuestar las vacantes que quedan por jubilación. Y este año, concretamente, el Ayuntamiento de Zamora se prevé una convocatoria de 9 plazas de policía local que no se habían acumulado tantas plazas en los últimos 30 años. Derivada de esa normativa, ¿no? Claro, que se jubilan cada vez un poquito antes en el cuerpo de policía y tiene que entrar gente joven. Claro, tiene que entrar gente joven. Que me imagino que sea muy generalizado, ¿no? Yo creo que también en el cuerpo de magisterio, en sanidad, bueno, pues que al final es verdad que las plantillas se van envejeciendo y hay que ir entrando con savia nueva. Sí, sí, hay mucha oferta de empleo, de plazas acumuladas de jubilaciones en toda la administración, porque es una administración que tiene una edad media muy alta y todas las jubilaciones van a vacantes que luego se presupuestan y se convocan. En las de policía local, además, se da la circunstancia de que los ayuntamientos, sobre todo los de menor población, tienen unas peculiaridades complejas a la hora de realizar una oferta de empleo pública específica, pues porque tienen dificultades muchas veces para ordenar esa oferta, ¿no? Y entonces la Junta de Castilla y León ha propuesto a los ayuntamientos, les ha hecho una oferta para hacer una convocatoria conjunta tanto de examen como de temario, de tal forma que esta convocatoria conjunta acumula más de 180 plazas, todas ellas de municipios, como te digo, de menor población, pero que permite que el opositor se presente en una única convocatoria y luego, en función de la nota, selecciona la localidad donde quiere ejercer la profesión. Que es interesante porque son todas de Castilla y León, son más o menos cercanas. Sí, y además los opositores normalmente se iban presentando por todas las localidades. Ellos iban a Béjar, a Aranda, a Valladolid, a Salamanca, y de esta forma aquellos municipios que han optado por la preparación, por la concentración de la convocatoria en un único examen, pues entonces les viene muy bien, porque así, de esa forma, el opositor va con un único temario conjunto y a una oferta que son más de 180 plazas. En policía local es un momento muy interesante, sobre todo por el incremento del número de plazas. Nosotros, además, tenemos unos grupos muy buenos. Yo siempre me enorgullezco mucho de estos grupos de preparación, porque es gente joven, con mucha motivación. Este verano no han parado, en todo el verano han tenido vacaciones. Yo le decía, os admiro, porque todo el verano, todo el mes de agosto, y ahí estudiando, yendo a clase y con muchísima motivación de conseguirlo, porque al final es un objetivo de vida y bueno, y es muy respetable, y además a nosotros nos da mucha responsabilidad, ¿no? Que al final la gente... Sí, cuando los ves a ellos tan motivados, ¿verdad? Dices, tenemos que estar ahí detrás empujando fuerte. Sí, que digas, ponen un poco en nuestras manos, ¿no? En las manos del preparador y en las manos del centro de formación, pues ponen un poco su objetivo de vida, y por esa razón pues también queremos hacerlo lo mejor posible, ¿no?
Y luego sanidad, sí. Me parece que era la tercera pata grande importante que nos quedaba pendiente, es que es verdad que además, bueno, con los tiempos que estamos viviendo, la sanidad también es importante y me imagino que tenga un importante número de plazas. Sí, sanidad, nosotros tenemos una preparación muy potente, tanto en TECAE, técnico en cuidados de auxiliares de enfermería, como en celador. Y ahí en TECAE hay una previsión de 249 plazas turno libre y 50 de promoción interna. Y en celador, aquí en Castilla y León son 320 de la convocatoria de 19-20 y pendientes de acumular las del 21. En ambos casos siempre tenemos un poco el ojo puesto en otras comunidades autónomas, también en las de magisterio, porque hay veces que hay comunidades autónomas que sacan una oferta importante y las estamos un poco siempre observando por si los opositores se pueden preparar. Concretamente Andalucía ha sacado una oferta de empleo público impresionante porque ha acumulado varios años y concretamente en celador son 829 plazas las que se han convocado en Andalucía. Pensamos que haremos un grupo específico de preparación de Andalucía en la academia para todas aquellas personas que siendo preparadores, o sea, siendo opositores ya de las oposiciones quieran hacer específicamente esa, o gente que empiece de cero, que quiera empezar por ahí para examinarse. Y cuando preparas una oposición, perdóname, por ejemplo, para Castilla y León, para celador, para cualquier tema de sanidad, y luego quiero presentarme en Andalucía, ¿llevo ya mucho avanzado cuando he estudiado la de Castilla y León o tengo que aprender todavía muchísimo más? Normalmente sí llevas muchísimo avanzado, porque los temarios son muy similares, las oposiciones que son autonómicas, pero son comunes a todas las comunidades autónomas, suelen ser temarios muy similares, con temas iguales, y luego hay específicamente los temarios que llamamos de comunidad autónoma, que suelen ser normalmente las legislaciones que son adaptadas a cada comunidad autónoma. En concreto, celador creo que son 4 o 5 temas los que varían, el resto del temario es el mismo para todas las comunidades autónomas y de hecho tenemos la experiencia de alumnos que han aprobado en varias comunidades autónomas, es decir, que tanto en celador como en TECAE y en magisterio en algunos años también, pero porque las de magisterio algunos años desconcentran el día de examen y otros años lo concentran, sí. Con lo cual si lo concentran no lo podemos hacer. Malo, no se puede presentar. No se puede presentar, no. Si pudiéramos trocear al opositor iba a todas las comunidades autónomas, pero no se puede. Pero hay veces que cuando se puede, porque los exámenes son en días diferentes, sí que conseguimos que aprueben en varias comunidades autónomas, porque el temario, cuando lo tienes controlado, te permite aprobar en varias comunidades autónomas. Aprobar y conseguir plaza, porque no solamente es aprobar, porque hay muchísima gente que aprueba, de hecho nosotros nos enorgullecemos porque nuestros alumnos aprueban siempre la oposición, siempre van por encima del 5, todos los alumnos van por encima del 5, lo que ocurre es que muchas veces no consiguen plaza, porque la plaza se obtiene pues a lo mejor a partir de una nota de un 8, un 8,5, un 9,5, y entonces, claro, hay que llegar ahí. Hay que llegar ahí, que es complicado y el esfuerzo tiene que ser importante. Renata, siempre nos gusta que nos des una serie de consejos para esas personas que estén en época de opositar o que estén incluso pensando en dedicarse a ello, que digan, bueno, pues mira, no sé muy bien por dónde tengo el futuro laboral y quiero empezar a prepararme. Consejos para las personas que se presentan a las oposiciones. Bueno, a veces dar consejos no es fácil. Pero bueno, sí es verdad que es muy importante, lo primero elegir qué oposición quieres preparar, porque hay que tener claro cuál es la oposición, hay que tener claro cuál es el temario que quieres estudiar, analizarlo, ver la tipología de pruebas, porque también eso es importante, si es un tipo test o es una prueba a desarrollar o si hay pruebas físicas, y una vez que tienes claro cuál es la oposición a la que quieres ir, a qué te quieres dedicar, ¿no?, en tu futuro laboral, elegir un buen centro de formación y un buen temario. Nosotros normalmente el centro de formación elabora el temario y entrega el temario en la preparación. Nosotros eso lo damos por hecho, que nosotros entregamos el temario dentro de la preparación. Pero es muy importante el centro de formación y el temario que se tiene para estudiar, y el preparador, claro, el preparador es clave porque es la persona, la guía y de alguna forma el punto de conexión entre el alumno y el temario y la oposición, o sea, lo que es todo el conjunto hace que el preparador sea un poco el guión, el líder, y todo lo que eso conlleva, pues es muy importante que el alumno se sienta identificado con el preparador. Luego es muy importante planificar el día a día, porque la planificación lleva a que te ordenes. Es importante el estudio, la constancia, el esfuerzo que se haga, y sobre todo la continuidad. No se trata de estudiar 12 horas un día y no estudiar en 12 días nada,
sino que es importante sacar, pues eso, 2, 3 horas todos los días, 4 horas, 5 horas, todas las que se puedan, para ir asimilando el temario. El temario hay que asimilarlo y hay que repasarlo, o sea que no solamente se trata de estudiar una vuelta inicial, sino que el temario hay que, de alguna manera, conseguir controlarlo para competir en el examen e intentar ser el mejor. Luego tener muchísima motivación, y si no se tiene motivación, pues a veces estudiar como si se tuviera, ¿no? A veces hay que ensayar la motivación, ¿no? La tolerancia a la frustración en este campo de la oposición es importantísimo. Te frustras porque a lo mejor te pones con un tema que no te entra, o que es una temática muy compleja, que no te gusta o que se te da mal, pero bueno, hay que intentar volver otra vez sobre ello para poder asimilar ese contenido que se te atasca o ese día que no tienes bien, ¿no? Claro, yo el tema de la frustración creo que lo llevaría fatal, porque yo creo que lleves tanto tiempo preparándote, cuando muchas veces es verdad que apruebas, pero no consigues la plaza y dices, madre mía, lo tiro todo, ¿no? Bueno, pues hay que, me imagino que vosotros también hacéis casi una labor de psicólogo, de no pasa nada, sí, hay que seguir intentándolo y hay que volver a estudiar un poquito más. Sí, es seguirlo intentando y pensar que el objetivo es a medio y largo plazo. Los objetivos a corto plazo suelen ser muy motivantes, pero no suelen ser reales. Es mejor pensar que es a medio y largo plazo. El opositor tiene que tener un escenario, tiene que tener mucha confianza en sí mismo y pensar que es una carrera de fondo, y evidentemente si se aprueba la primera, pues fenomenal, es lo que queremos todos, pero muchas veces no se puede y hay que aprender a descansar, no a renunciar a la oposición, sino a descansar y volverlo otra vez a intentar. Esa es la clave, yo creo, principal, intentar por todos los medios mantenerse ahí siempre en alerta, y que la motivación no baje hasta el punto de que te deje dejar de preparar la oposición, ¿no? Claro, me imagino que es importante desconectar durante un tiempo breve, sí, desconectar, a lo mejor si se puede ir de vacaciones, desconectar de alguna manera y luego volver con fuerzas, ¿no? Retomar ánimos y volver a tomarla con más fuerza, porque es verdad que lo que decías, a muy corto plazo no es realista. Todos sabemos que cuando tienes que estudiar para algo realmente importante no lo vas a hacer en un mes ni en 2 meses, necesitas un largo periodo de tiempo. Sí, en el día a día, durante la semana es bueno descansar, un día a la semana. Yo igual que digo que hay que meter dentro de tu día a día horas de estudio y ser muy intenso y muy continuo en ese estudio, también hay que descansar un día a la semana, hay que tomárselo libre, o sea, el domingo, el sábado, el viernes, una tarde, o sea, hay que intentar siempre descansar, tener un tiempo de ocio que es necesario para todos. Y luego en el propio proceso de oposición, pues a veces hay que descansar 3 o 4 días, o hay que, cuando se acaba de la parte de examen, acabas de hacer los exámenes, por ejemplo ahora se van a examinar los policías locales, se van a examinar los policías nacionales, pues es conveniente parar, descansar. Nosotros además siempre dejamos un mes y medio, para volver otra vez a iniciar la preparación, porque es verdad que mentalmente quedan muy extenuados porque son preparaciones muy intensas y sobre todo al final la gente suele darlo todo, con lo cual ese darlo todo te lleva a que acabas entre los nervios del examen, el miedo escénico a cómo lo haré, toda esa tensión acumulada al final te hace estar muchísimo más cansado que en un día a día normal, con lo cual es conveniente descansar y luego volverlo a intentar y volver otra vez a empezar. Nadie es un Superman, ojalá lo fuéramos. Y bueno, esto es el proceso de la preparación de una oposición, que es lo que tú dices, ¿no? Que hay que ser realistas, que no es sencillo, pero luego cuando se consigue, también es verdad que se consigue un objetivo que es muy grande, que es un trabajo para toda la vida, con una estabilidad laboral que en este momento solamente nos lo da la administración, y que eso también pues tiene que ser muy motivante, ¿no? Para el propio alumno, cuando está estudiando, pensar que va a conseguir ese objetivo. La idea clara me imagino que sea fundamental, esa idea clara de esto es lo que quiero y voy a lucharlo, y voy a pelearlo, me cueste lo que me cueste, ¿no? Sí, además hay mucha gente que está estudiando a la vez que trabaja, que ya está ocupando la plaza para la que opta, o una plaza de las que opta, ¿no? Con lo cual también eso es muy motivante, porque ellos están por la mañana en su puesto de trabajo ocupando esa plaza, ocupando una plaza, ¿no? Y luego, pues claro, el día del examen pues quieren que esa plaza se consolide y sea una plaza para siempre, con lo cual sí, claro, es muy motivante y ya te digo, una gran responsabilidad, tanto para nosotros como para los preparadores que trabajan con nosotros, pues es una responsabilidad muy grande saber que el alumno pues pone en nosotros esa expectativa y que en nosotros se apoya, ¿no? Muy bien, Renata, pues como siempre es un placer acercarnos a los centros ESLA y poder informar a toda esa gente. Me imagino que mucha gente joven sea fundamentalmente la que se apunte a oposiciones, ¿o tenéis de todas las edades? Bueno, tenemos de todas las edades. Depende de la temática, depende de la oposición, pues hay gente más joven o menos en función de un poco de las características de la oposición, pero la edad media es alta. Eso a veces sorprende mucho cuando la gente llega allí,
pero sí, la edad media sí que es una edad adulta en la que además muchísima gente tiene pues lo que tenemos todos en la edad adulta, ¿no? Pues tiene familia, tiene niños, trabaja y por tanto compatibiliza un poco todo, ¿no? Y ahí también relativizas un poco tu problemática, ¿no? Porque hay gente que dice es que no tengo tiempo, o es que trabajo y no puedo, o es que tengo niños, pero no, cuando llegas allí te encuentras con un montón de casuísticas a tu alrededor. En casos parecidos similares. Empieza a ser todo más relativo. Como te decía, muchas gracias Renata, ya sabe la gente dónde están los centros ESLA, que tenemos muchísimas plazas por delante y que siempre, bueno, pues es un factor a tener en cuenta. Gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias a vosotros. Y a todos ustedes, que se nos ha pasado la tarde volando, ¿verdad? Que empezábamos hace nada, hace unos instantes, y ya tenemos que despedirnos. No pasa nada porque mañana a las 4 en punto en directo estamos aquí de nuevo en la 8 Zamora.